En esta última parte de esta sesión vamos a hacer referencia a un precepto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también es de aplicación transversal, es decir, que informa y gobierna la interpretación que se tiene que hacer de todos los contenidos, obligaciones que tienen los Estados partes, miembros de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es el relativo a las obligaciones generales a las que los Estados parte se comprometen para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Y el primero tiene que ver, de acuerdo con las obligaciones generales que prevé el artículo 4 de la Convención, pues la necesidad de hacer una revisión puntual de todas las marco legislativo que pueda tener un impacto en los derechos que establece la Convención. Es una tarea de armonización legislativa. Cada uno de los estados tiene el compromiso de hacer una adecuación de su marco legislativo a efecto de que se implemente adecuadamente y se cree legislación que permita justamente la instrumentación adecuada de la Convención. Esto incluye pues la adopción, por supuesto, de medidas legislativas, de medidas de índole administrativo también para la exacta observancia de los contenidos de la Convención. En segundo lugar, sí se debe hacer una revisión del marco legislativo respecto de todos aquellos aspectos que puedan resultar contrarios a lo planteado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas de las leyes que fueron creadas en México a lo largo de los siglos de vida independiente del país, tienen que ser revisadas para ajustarlas al nuevo cambio de paradigma de un modelo que consideraba a las personas con discapacidad como objetos de protección a un modelo de sujetos de derechos. Entonces, esto pasa, por supuesto, por la revisión de la legislación civil para efectos de empoderar a las personas con discapacidad y reconocerles todas estas características que son para todas las demás personas, ¿no? Como por ejemplo, ustedes lo verán con más detalle, el derecho a la capacidad jurídica. También hay información, en contenidos que ya son muy antiguos y que necesitan ser revisados a la luz de los nuevos contenidos del tratado. Ya ni siquiera tan nuevos, porque ya tiene más de 10 años la Convención, 12 años ya de que fue ratificada por nuestro país. Y en ese sentido, es necesario hacer esa revisión. También una obligación general que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se relaciona con la necesidad de transversalizar todas las políticas y todos los programas para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Cualquier tipo de política pública de que se trate, ya sea de índole específica para un determinado público, para una determinada población, tiene que considerar los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la emergencia sanitaria que se vive en el 2020, por ejemplo, se tiene que establecer instrumentos específicos y hacer transversalizar todas las políticas públicas a efecto de que nadie sea dejado atrás y las personas con discapacidad en iguales condiciones que las demás, sin discriminación, pueden acceder a todos los servicios y programas que están siendo diseñados para toda la población en general. También se establece obligaciones generales de carácter omisivo, que justo se refiere a la necesidad de que cualquier política pública se abstenga de realizar actos que son contrarios a la implementación de los derechos de las personas con discapacidad o realizar cualquier práctica que pueda ser contraria a estos derechos. Y esto es algo clave en la implementación de esta reforma. Y también, por supuesto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo las obligaciones de igualdad y no discriminación, tienen que ser observadas por agentes privados que ofrezcan servicios al público. Y en este sentido, los Estados partes tienen como obligación crucial evitar que los particulares en sus actividades cotidianas violen los derechos de las personas con discapacidad, señaladamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Así que si cualquier particular ofrece un servicio de carácter público a la generalidad de la población, pues este servicio tiene que ser también dirigido o tienen que considerar los requerimientos de las personas con discapacidad y no incurrir en prácticas discriminatorias. Esto es una obligación clave porque la mayoría de los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en la cotidianidad pues tienen que ver precisamente con conductas de particulares, de otros particulares que ofrecen servicio. Piénsese sin más en los servicios de transportación privada o en los servicios de transportación aérea. Entonces ahí hay todo un trabajo que se tiene que realizar para efecto de armonizar la convención con los contenidos de la convención. Eso es un específico obligación que también prevé la convención. Y también tiene importantísimo relevancia la necesidad de que los Estados partes lleven a cabo investigación y desarrollo de bienes, servicios y equipo de instalaciones con diseño universal, con arreglo, por supuesto, a las características que tiene el diseño universal, que es precisamente que pueda ser utilizado por cualquier persona sin necesidad de ningún tipo de adecuación o de ajuste específico para que se adecue a las obligaciones que establece la Convención. Otro de los componentes fundamentales como obligación general que también establece la Convención en su artículo 4, pues se refiere precisamente a la necesidad de proporcionar información accesible para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a todos los dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas las nuevas tecnologías y otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo que puedan ser utilizadas por este sector de la población. Y bueno, como señalábamos al principio de esta sesión, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, insistíamos, no es un instrumento que se refiera solamente a contenidos específicos relativos a los derechos civiles y políticos, sino que también establece obligaciones por lo que hace a los derechos económicos, sociales y culturales, y cómo se puede lograr que las personas con discapacidad accedan a estos derechos que son importantes. Entonces es un instrumento de derechos civiles y políticos, pero a la vez es un instrumento de derecho social, y las obligaciones establecidas en el artículo 4 pues precisamente permiten hacer esta conclusión sobre la necesidad de considerar los derechos económicos, sociales y culturales también como parte integrante de las obligaciones de los Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, también es algo que resulta clave para la instrumentación de este tratado internacional y todas las políticas públicas que se relacionen con las personas con discapacidad, algo que resulta fundamental, que es la consulta estrecha de las representaciones de organizaciones de personas con discapacidad en cualquier política pública que pueda llegar a afectar a este sector de la población. La consulta estrecha no es una cuestión simplemente de orden simbólico, de orden formal, sino que se trata de una obligación central que justamente concreta este importante ideal de este instrumento internacional que fue precisamente el lema que caracteriza a esta convención, a este movimiento, que es el nada de nosotros sin nosotros, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Así pues, para cualquier política pública, para la aplicación de cualquier legislación, para cualquier cuestión relacionada con personas con discapacidad, los Estados partes tienen que celebrar consultas estrechas y colaboraciones activas con las personas con discapacidad. De hecho, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este órgano internacional de monitoreo del tratado, ya ha elaborado una observación general que precisamente pone directivas respecto de cómo debe ser esta obligación de consulta y cuáles son los requisitos mínimos que tienen que cumplir los Estados partes para efecto de dar cumplimiento con esta obligación.
De hecho, a nivel de nuestro derecho interno, a nivel doméstico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varias oportunidades, pues ha enfatizado la necesidad de hacer estas consultas estrechas como un elemento y condicionante para la validez de la adopción de nuevas leyes. Una legislación que recientemente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por falta de consulta estrecha con organizaciones de personas con discapacidad. Me refiero, por supuesto, a la ley que aprobó el Congreso del Estado de Morelos, que se titulaba Ley para las Personas con Síndrome de Down. Y el hecho de que no se hiciera una consulta estrecha con las organizaciones respecto de los contenidos de esta ley, pues motivó que esta pieza legislativa fuera declarada inconstitucional por los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es importante considerar. Finalmente, la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene establecido en una de sus obligaciones generales la idea de un canon interpretativo consistente en que ningún contenido de la Convención puede ser utilizado como pretexto para hacer interpretaciones no progresivas de la Convención, es decir, se debe interpretar la de una manera evolutiva, de forma tal que se logre la mayor protección de las personas con discapacidad en todos los alcances que este instrumento tiene. Bien, con este señalamiento que acabo de realizar respecto de las obligaciones generales que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues damos por concluida esta sesión introductoria a los principales contenidos de los derechos de las personas con discapacidad en este importante instrumento internacional, y esto pues por supuesto será desarrollado con mayor detalle por mis colegas en distintas sesiones de este curso que ha organizado la Suprema Corte. Suprema Corte, el poder de la justicia.